Por fin podemos tener la oportunidad y la dicha de empezar a compartir este estudio de la Biblia tal cual como había sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Bienvenidos a esta primera emisión de lo que se ha denominado el Diario de la Biblia. El Diario de la Biblia. Comenzamos con el libro del Génesis. No habrá en este estudio ninguna oportunidad para decir o hacer aplicaciones de naturaleza homilética. Trataremos de ser muy ligados al texto. Génesis 1:1 comienza de la siguiente manera. En el principio creó Dios. Muchos cristianos se han preguntado a qué principio se refiere el autor bíblico. ¿Estará acaso refiriéndose a un principio que no tiene fin, que no tiene comienzo, o a un principio que sí tiene una fecha de origen? Quiero decirte que este principio o Bereshit que aparece en el libro de Génesis es muy diferente al principio o Arjé que aparece en Juan capítulo 1 versículo 1. Mientras que en Juan capítulo 1 se está hablando de principio y está en relación con la existencia del Verbo, o sea, Jesús, ese principio sí tiene la connotación de eternidad. No se sabe el comienzo de este principio en el lejano pasado y tampoco tiene una culminación en el lejano futuro. Por ello, en el Génesis, este principio sí tiene fecha de origen. Y esa fecha de origen tiene que ver con el momento cuando Dios decide empezar su acto creativo aquí en la tierra. Sin embargo, hay algunos asuntos muy interesantes. Llama la atención que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos cielos a los que se refiere Moisés por revelación no se refiere al universo entero. No, se está refiriendo exclusivamente a los cielos de los cuyos ojos nuestros desde la órbita humana, desde la perspectiva humana, son capaces de ver. Es decir, nuestro cielo atmosférico. No se está refiriendo al cielo, entre comillas, estelar, donde están los astros, donde están las estrellas. No, este cielo solo se refiere a lo que rodea la tierra, la atmósfera. El versículo 2 no deja de ser también muy significativo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Nota tú que el autor está diciendo que la tierra ya existía. ¿En qué momento Dios creó al planeta Tierra como tal? No se nos ha sido revelado. Y tampoco vale la pena que empecemos a desgastarnos en estériles especulaciones. Liguemos nuestro pensamiento al texto bíblico. La Biblia simplemente dice que cuando Moisés recibe la revelación de esta metanarrativa de la creación, Dios lo lleva inmediatamente a cuando ya la tierra estaba creada. Dios no lleva a Moisés en el acto mismo de traer a la tierra de la nada. No, a Moisés lo lleva cuando la tierra ya existía, ya estaba conformada. La estructura rocosa, su esqueleto pétreo ya existía. Y sobre ese esqueleto de roca, este esqueleto rocoso, hay agua que está circundando la tierra. ¿Dónde dice la Biblia que Dios creó el agua? ¿En qué momento nos dice el texto bíblico que Dios crea el agua? No se nos dice, lo cual nos sugiere que debemos aceptar esto como un paquete completo. Cuando Dios comienza su acto creativo aquí en el planeta Tierra, los dos elementos vitales, como es la tierra y el agua, llegan a la existencia. No entremos nuevamente en especular cuándo ocurrieron esos hechos. Lo importante aquí es que ya la tierra estaba y que el agua también estaba. Y algo más, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí encontramos solo dos personas, aparentemente, dos personas de la deidad. Tenemos Dios, que en el hebreo es Elohim, una pluralidad, es un plural que traduce como dioses, y tenemos también el Espíritu de Dios. Hay quienes han dicho que el Espíritu de Dios tiene que ver con lo que es de Dios, pero no con el Espíritu Santo. Esto no está en armonía con la Biblia.
Simplemente la Biblia dice que el Espíritu Santo vivifica y que Dios es el que generó todo este contexto y esta conceptualización para traer a la existencia lo que el Hijo trae. Jesús, el Verbo, es quien va a materializar lo que la divina mente del Padre había trazado. Y el Espíritu Santo es quien vivifica todos los elementos vitales, todo lo que tenía que ser vivificado, todo lo elemento vital, el Espíritu Santo lo vivifica. Ahora, en el versículo 3 vamos a encontrar, y dijo Dios, sea la luz. Como te habrás dado cuenta, intentaré en este capítulo 1 explicar lo más que se pueda este concepto del Génesis. Capaz que tú no estés de acuerdo, no importa, pero piensa lo siguiente. Y dijo Dios. Esta expresión dijo Dios, Wayomer Elohim, quiere decir que cuando Dios emite un decreto, algo ocurre. Es como cuando el papá dice algo, fulanito de tal cosa, algo va a ocurrir. Bueno, guardando las proporciones del ejemplo, cuando Dios dice algo, es decir, cuando estamos frente a los decretos de Dios, algo va a ocurrir. Y lo que ocurrió fue, dice, Dios dijo, sea la luz. Ese es el decreto de Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Y fue la luz. Pero viene la pregunta, ¿a qué luz se refiere? Hay quienes han dicho, y esta es una teoría, que creen que se refiere a una especie de energía luminosa que acompañaba a Dios en su acto creativo. Hay quienes dicen también que esta luz es la presencia misma de Dios por cuanto Dios es luz. Dios habita en luz inaccesible. Pero ambas posiciones pudiesen pudiesen adolecer de un establecimiento bíblico, de una base bíblica. En primer lugar, las formas de energía luminosa, ¿dónde están concentradas en el universo? No existe una fuente luminosa per se, no hay un lugar en el universo, en el vasto universo, donde floten energías luminosas. Tiene que haber siempre un cuerpo o que las ilumine o ellas mismas deben contener algo. Y si ellas contienen algo, alguien las creó y ese alguien fue Dios. Pero en el caso de la tierra, esa luz tampoco pudo haber sido o estar refiriéndose a la gloria de Dios. Porque entonces estaríamos diciendo que cuando Dios está aquí en la tierra hay luz y cuando se ausenta, entonces es noche. Ya tendríamos un problema, sobre todo cuando lleguemos al tercer día de la creación. Más sensato es pensar que en ese primer día de la creación ya existía una fuente lumínica que afectaría al sistema donde la Tierra se encontraba y que desde la óptica humana y desde la comprensión y conocimiento que nosotros tenemos, esa fuente luminosa, esa fuente lumínica se llama el Sol. ¿Por qué me atrevo a decir que ya el Sol existía en el primer día de la semana? Acuérdate, querido amigo, tú puedes tener todo tu punto de vista. De plano, esto no es un tema de salvación. Simplemente es para lograr entender que si la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no cabe en nuestra cabeza, en la mía, hago referencia, no cabe en mi cabeza, de que Dios vaya a comenzar un proceso en desorden, porque Él no actúa así. Él no hace las cosas desordenadas. Por lo tanto, cuando en el texto bíblico y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, no puede estar refiriéndose Dios a su propia luz, porque ya eso se sabe. Dios es gloria y Él no va a decir, mi gloria es chévere, ¿ves? Mi gloria es bonita. No, se está refiriendo a algo que Él creó. Y luego viene y dice el versículo 4, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, aquí en la tierra, porque no se está hablando de un apartamiento, de una separación de la luz y de las tinieblas a nivel cósmico, porque acuérdate que este relato está circunscrito a la creación del planeta Tierra. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día. Sorpréndete, lo llamó día y a las tinieblas llamó noche. Cuando yo tomo este versículo 5 y me voy a donde aparece el cuarto día, que es lo que algunos presuponemos o algunos presuponen, que es cuando Dios crea el sol, notad lo que dice aquí. El versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor,
para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día, y sobre todo para apartar la luz y las tinieblas. Entonces, si ya en el primer día hay una separación de la luz y de las tinieblas, y para más colmo se dice, y fue la tarde y la mañana un día, aquí nos encontramos frente a una declaración hebraica muy clásica. Fue la tarde, Ereb, y el día, Boker. No hay forma de decir que en el primer día de la creación Dios utilizó un mecanismo distinto al que posteriormente utilizaría para separar el día y la noche, a saber, el sol. En la próxima emisión te voy a compartir unas declaraciones del espíritu de profecía. Acuérdense, queridos amigos y hermanos, esta temática va dirigida de manera especial a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si tú no eres miembro de la Iglesia Adventista, pero estás interesado en saber qué cree, qué enseña esta iglesia, bienvenido. Esto forma parte de las creencias de la Iglesia Adventista. Si no eres miembro de la Iglesia Adventista y por supuesto no crees en esto, estás en todo tu justo derecho. Pero por favor, déjanos creer en santa paz, así como tú crees lo que tú crees, siga creyendo. Pero este material va de manera directa y de manera privilegiada a los adventistas del séptimo día, porque me es para mí puesto un imperativo de compartir con mis hermanos estas enseñanzas. No pretendan ustedes decirme, ¿acaso tú te crees el dueño de la verdad? No. A veces he sido señalado porque como soy firme en mis conceptos, pues usted también puede ser firme en sus conceptos y sus conceptos pueden estar contrarios a los míos, pero sí te voy a demostrar con los textos del espíritu de profecía, habiéndote ya mostrado con el texto bíblico en primer lugar, que el sol ya existía el primer día y que esto es clave para poder entender las subsiguientes obras creadoras que Dios nos va a presentar a través del capítulo 1 del Génesis. Nos vemos en la siguiente emisión de tu programa, El Diario de la Biblia. El Diario de la Biblia.